¿Ahí me escuchan ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé cómo estamos, ¿siguen cantando o ya entramos a compartir la palabra de Dios? Ahí entramos ya a compartir la palabra. ¿Entramos a compartir la palabra de Dios? Sí. A ver, háblenme alguno de ustedes, porque yo no lo escucho. ¿Ahí escucha? Sí, Fabián. Sí, Fabián, ¿quiere Muy arrancar bajito, a usted? ver. Ahí está, ahí te escucho bien. ¿Quiere arrancar? Bueno, listo, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, si hay alguien que es rápido para bañarse en momentos así. Pero bueno, que el Señor, es bueno que podamos estar y cuando me decía Cecilia, le digo, dame unos minutos y estoy, ¿sí? Estoy ahí para poder compartir con ustedes. Acá estamos en Rincón, ¿sí? Si han leído los diarios, Neuquén está bastante complicada en cuanto al COVID y nuestra ciudad también no está atrás. Después de no tener nada, ya tenemos casi 300 casos y ya se declaró comunitario el virus en Rincón de los Sauces, ¿sí? Gloria a Dios porque todavía ninguno de nuestros hermanos de nuestras asambleas todavía ha tenido el virus, pero sí en algunos lugares, Cutralcó, por ejemplo, han habido hermanos afectados y bueno, han salido, algunos las están luchando, pero bueno, gracias al Señor vamos saliendo, ¿no? Y aquí en Rincón es como que el virus es un poquito más, no es tan fuerte, así que bueno, hay mucha gente que lo ha tenido y se ha recuperado rápido. Hace un tiempo un hermano me pedía compartir con ellos también en una reunión y me dio un tema para compartir y que lo pude aplicar también en el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo, ¿sí? Vamos a ir allí a la Biblia. Vamos a usar Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 33, versículo 20. Sin duda en los tiempos en que estamos viviendo, no podemos dudar de esta característica de Dios o de este nombre de Dios que vamos a mirar en esta noche, aun cuando el hombre hoy en día, hombre hablo del mundo, piensa que lo que está sucediendo no tiene sentido, que todo se ha descontrolado, que todo esto no tiene remedio, que hay un desequilibrio totalmente, no solamente mental, emocional, sino físico. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que Dios tiene todas las cosas bajo su poder y que todo lo que está sucediendo es porque Dios así lo ha dicho y Él lo dispone así. Esta palabra que vamos a encontrar allí, que es Génesis capítulo 33, versículo 20, allí encontramos a Jacob, ¿sí? volviendo de haber escapado de la presencia de su hermano Esaú, que lo quería matar, y ha pasado un tiempo fuera de su ciudad, fuera de su tierra, y él decide volver nuevamente a la casa de su padre, ¿sí? Y bueno, ya no vuelve con las manos vacías, él se va huyendo de la presencia de su hermano y ahora él no vuelve con las manos vacías, ¿sí? En el capítulo 33, versículo 20, termina allí la lectura, dice, el capítulo 33 tiene como un título allí la Biblia, dice reconciliación entre Jacob y Esaú, y termina allí el versículo 20, dice, y erguió allí un altar y lo llamó el Eloé de Israel. Y esta palabra, el Eloé, significa el Dios Todopoderoso de Israel. ¿Sí? Esta frase quiere decir que Dios es el Dios de Israel o el poderoso Dios de Israel, y así lo identificaba quien hacía el altar, ¿sí? Que era el Dios poderoso de Israel. Y en esta noche quiero compartirle esto, del Dios poderoso
de Israel. Ahora, han pasado tantas cosas por ahí a nuestro alrededor, en nuestras vidas, las rutinas, tal vez muchas veces, hacen que nos olvidemos de estos nombres que el pueblo de Israel le daba a Dios en determinadas situaciones, ¿sí? Como nombres como que Dios proveerá, como Jehová es nuestro estandarte, ¿sí? Pero aquí dice que es el Eloé, que es el Dios todopoderoso. Y me gustaba mirar esta historia porque para poderla entender nosotros tenemos que primeramente leer la historia, ¿sí? De Jacob, y para eso lo vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 28, ¿sí? Génesis capítulo 28, unos versículos antes. ¿Me escuchan? Bueno, paró la lluvia, así que me saqué los auriculares porque tenía un retumbe. Muy bien, allí entonces en el capítulo 28, nosotros unos versículos antes, sabemos la historia, aquellos que son lectores de la palabra y que han leído, conocemos la historia de cómo él empieza a huir, ¿sí? Él engaña a su hermano Esaú junto a su mamá, ¿sí? Lo engañan, hacen que Abraham bendiga que Isaac, bendiga a Jacob, a Esaú. Y cuando él siente que ha sido engañado Esaú, entonces con mucha bronca y con ganas de matar a su hermano, lo empieza a perseguir y él huye. Y cuando va huyendo, llegamos al versículo 28, ¿sí? Capítulo 28, versículo 15, dice allí, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ellas. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Muy bien. Él huye, va escapándose de su hermano, tiene sueño, ¿sí? Llega el momento de acostarse, se acuesta allí en aquel lugar y pone como cabeceras unas piedras. Conocemos la historia, dice que en ese sueño él veía como los ángeles subían y bajaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando él se despertó, dice que sintió que era terrible ese lugar. Terrible no porque fuera tenebroso en cuanto a miedo, sino que realmente él sintió que la presencia de Dios estaba en ese lugar, del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y Dios habla con él allí y le hace una promesa, le dice, no te dejaré, yo soy, le dice, el Dios de tu padre, ¿sí? Y después le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y siempre me gustó este pedacito de la palabra de Dios, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y saben que si hay algo que llena de confianza y de paz nuestros corazones o mi corazón, es saber que si Dios ha prometido hacer algo en nuestras vidas, por más que nosotros huyamos o muchas veces tal vez deslicemos nuestro camino, el Señor va a cumplir esa promesa hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice. Jacob vuelve, ¿sí? Se va a otras tierras, conocemos la historia, conoce a su esposa, trabaja 7 años, es engañado por su suegro, trabaja otros 7 años más por su esposa, es engañado en cuanto a los animales, ¿sí? Pero de todo eso Dios lo cuidó, lo ayudó y llegó el tiempo en que él tuvo que volver.
Y cuando él volvió, ¿sí? Ya no era solamente él, sino que volvió su familia, sus hijos, sus ganados, sus criados, ¿sí? Dice que tenía mucha riqueza nuevamente cuando él volvió. Y la promesa que él le había hecho, y que también él había hecho a Dios, dice, si Dios me permitiere volver a mi tierra, a la casa de mi padre en paz, él será mi Dios. Pero primeramente, si él me ayuda, si él me cuida en este viaje, y si él me hace volver, ¿sí?, a la casa de mi padre en paz, dice, será mi Dios. Y bueno, la historia que leíamos recién en el capítulo 33 relata su regreso, cuando él vuelve. Y si leemos la historia, vamos a ver cómo él se preparaba para recibir a su hermano. Se preparaba de tal forma de que había puesto sus hijos adelante porque él pensaba que Saúl iba a arremeter contra él, seguramente iba a tomar venganza, ¿sí? Seguramente todavía tendría la bronca que tenía cuando él se huyó. Pero cuando leemos la historia allí en el capítulo 33, nos damos cuenta que Saúl, cuando lo ve, hace todo lo contrario, sino que lo besa, lo abraza, se ponen a llorar juntos, ¿sí? Y conoce a la familia, y conoce a sus hijos, conoce a su esposa, conoce todo lo que tiene de él. Entonces allí se cumple la palabra del Elohé, ¿sí? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque le permitió volver a su casa en paz, a la casa de su papá o de su descendencia, en paz. Y a mí me sorprende, hermano, porque este Dios Todopoderoso puede restaurar cualquier situación que pueda haber en nuestras vidas. Así sea de un tiempo de pelea, de un tiempo de no entendernos, de un tiempo de conflicto, lo que sea, ¿sí? Dios lo puede restaurar, ¿sí? Fue la forma de recibirlo de su hermano. Él comprobó que este era verdaderamente el Dios de Israel, el Dios de su padre, de su abuelo, al Dios que había prometido que esa familia iba a ser, la descendencia iba a ser fuerte, grande. Y entonces volvemos a lo que dice, si Dios me acompaña, si Dios me guía, si Dios me da pan, si Dios me da todo, y si Dios permite que yo vuelva en paz a la casa de mi padre, Jehová, el Dios de Israel, será mi Dios. Y Dios lo cumplió, ¿sí? Y entonces es allí donde Él edifica ese altar y allí pone y le pone este nombre, el Elohé, que es el Dios Todopoderoso de Israel. Yo no sé cuál será la situación que cada uno de nosotros en esta noche puede estar viviendo, pero tengamos plena seguridad de que Dios puede restaurar cualquier situación que para nosotros parezca imposible, ¿sí? Cualquier situación, cualquier situación. Obviamente, si dejamos que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Muy bien, Él vuelve. Entonces, me gustaba ver el Dios Todopoderoso de Israel. Ahora, ¿dónde vemos nosotros al Dios Todopoderoso de Israel? Vamos a ir al Salmo 93. Salmo 93, y aquí atento, no sé cuántos hermanos, porque estoy con mi celu, después voy a mirar algunas pantallas más, pero Salmo 93, del versículo 1 al 5, me gustaría que Pepe lo leyera así, Salmo 93, del versículo 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Muy bien, gracias Pepe, gracias. Jehová reina, se vistió de magnificencia, dice, ¿sí? Jehová se vistió, se ciñó de poder. Y cuando nosotros miramos esta palabra ceñir, ¿sí? Podemos acordarnos, yo me acuerdo de cuando Pedro lleva a pescar a la última pesca que va y tiene un encuentro con el Señor, y Juan le dice, ¿se acuerdan que el Señor se aparece a la orilla del mar y le dice, Juan, Pedro es el Señor?
Y dice la escritura allí, y Pedro se ciñó porque se había despojado de su ropa. Ahora, quiso decir que se acomodó, se vistió, ¿sí? Se apretó su vestimenta, quiere decir. Pero aquí, en la palabra de Dios, Jehová se vistió, se ciñó de poder, no quiere decir de que Dios sea un Dios desprevisto, o un Dios que no esté atento, o un Dios que esté desprolijo, sino quiere decir que Dios se ciñó de poder, Dios está atento, Dios está preparado, Dios está allí apresto a cada una de nuestras necesidades. Esta palabra allí, ceñir, nos tiene que llenar de paz, porque el Dios Todopoderoso está allí en los cielos ceñidos, ¿sí? Preparado, atento, ¿sí? Mirando cada una de nuestras situaciones para que cuando nosotros clamemos a Él, Él no va a decir, para que me voy a acomodar para atender. No, está atento a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras necesidades. Pero también dice el Salmo que alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron sus sonidos, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso. Y hermanos, Jehová en las alturas es más poderoso. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que más allá de nuestro Dios, del trono de nuestro Dios, no hay nadie más, ¿sí? Y esto tiene que llenarnos de paz y seguridad. Miren, hoy los ríos de este mundo se están alzados haciendo olas o fuertes olas a nuestro alrededor, ruidos se están haciendo, ¿sí? Pero el que nos protege, el que nos guarda, está sentado en su trono, ¿sí? Y Él está en las alturas y es el más poderoso. Y saben, esto nos tiene que hacer pensar que por debajo de Dios está todo, pero encima de Dios no hay nadie. Este es nuestro Dios poderoso. Este es nuestro Elohé. Es el Dios poderoso de Israel, que está ceñido esperando a cada una de nuestras peticiones, pero también que podamos tener la seguridad de que arriba de nuestro Dios, más poderoso que nuestro Dios, no hay nadie. No hay nadie. Dice el Salmo 66, versículo 1, para que podamos tener referencia, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mis manos hicieron todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice nuevamente allí, aclara el Salmo 61, que el cielo es su trono. Hermanos, nosotros, ante la situación que se está viviendo mundialmente, no confiamos en las autoridades, no confiamos nuestras vidas en los epidemiólogos, no confiamos nuestras vidas en los especialistas, sino confiamos nuestras vidas en el Dios Todopoderoso, en el Dios que su trono está allí en los cielos, y en el Dios que está ceñido, preparado allí en los cielos para responder a cada una de nuestras necesidades. Muy bien, vamos a mirar otro salmo más. Salmo 66, 5. Le voy a pedir a Roberto que lo pueda leer, o a Ceci. Salmo 66, 5, al versículo 8. Venid y ved la obra de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió al mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblo, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestro alma. Muy bien, ¿No? gracias. Salmo 65, 5 era, Roberto. Sí. Muy bien. 66, perdón. Perdón. 65, 5.
disculpe. Con tremenda cosa nos responderá tu en justicia. ¿Ese es? Sí. Oh Dios, Sí, de correcto. nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra, temed de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Gracias, Roberto, gracias. Con tremendas cosas nos responderás tú, oh, con tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra. Esta es la esperanza, es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el Dios que sostiene toda la creación, ¿sí? Dice que dice esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Siempre que hemos visitado el mar, y me gusta poner este ejemplo, ¿no? Cuando uno se pone frente al mar y parece que uno a veces estuviese más abajo que el nivel del mar, ¿no? Y usted dice, ¿cómo es que esa cantidad de agua no sobrepasa para donde estamos nosotros? ¿Sí? ¿Y quién es? Y dice que Dios puso ese límite. Dios puso ese límite. Yo me acuerdo, vamos a la palabra, dice en un momento que el Señor se acuesta en aquel barco, ¿se acuerdan? Y se queda dormido, y dice que se levantó grandes olas en el mar, y el barco ya estaba que se hundía, y aquellos pescadores experimentados, la mayor parte de ellos pescadores experimentados, trataban de mantener ese barco a flote, y no podían, y llegó un momento que dijeron, bueno, hay que despertar al Señor, y van y dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice que el Señor se levantó y reprendió el viento y reprendió el mar, y dice que se hizo gran bonanza. Este es nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, el que controla la creación. El que controla la creación, no hay nada que escape al poder de su mano. Pero ¿saben qué? También me gusta lo que dice que el que sosiega con estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y sabe que me lleva a pensar que muchas naciones han hecho alboroto o estruendo o han hecho alarde de sus armamentos, de su bienestar, de sus naciones, de sus riquezas, de su calidad de vida, han hecho alarde del armamento de guerra que tienen, ¿sí? Si él me saca, si tal nación saca un cañón, yo saco un cañón súper más grandote. Bueno, cada una de las naciones, hermanos, cada una de las naciones presentó así alarde de lo que tenía. Y saben que el Dios Todopoderoso, el que está sentado en su trono, ¿sí? Solamente con un virus le mostró que él es más poderoso. ¿Sí? Más poderoso. Esa es la verdad. Entonces dice que el Dios Todopoderoso no solamente controla la creación, sino que también controla las naciones. Él controla todas las cosas, no hay nada que escape de la presencia de Dios. Escúchenme, el Señor fue quien mandó las plagas al pueblo de Israel y Él fue quien las controló. Bueno, Él también de esta manera puede controlar. Y si el Señor permite que usted y yo pasemos por esta enfermedad, y es su voluntad, y si tenemos que, y si salimos victoriosos de la enfermedad, gloria a Dios porque va a ser Él. Y si tenemos que ir a su presencia, gloria a Dios, porque Él buscó la forma de llevarnos a su presencia, ¿sí? Pero Dios tiene el control, hermanos. Eso lo tenemos que tener en claro y en cuenta en estos días. El mundo, ¿sí? Nuestro presidente, los otros presidentes, los que quieran, podrán decir tenemos la cura, pero acá el único que dice esto funciona es Dios. El único. Entonces Dios no solamente tiene el control de la creación, sino también de las naciones,
pero también vemos en Job capítulo 14, vayamos a Job capítulo 14. ¿Está Víctor? No lo veo yo. ¿Está Víctor? Sí, Fabián. Víctor, ¿podrías leer Sí. Job 14 del versículo 1 al 6, por favor? El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Muy bien, gracias, Víctor. Dios, el Todopoderoso, también, obviamente, y nosotros lo sabemos, tiene el control y es poderoso y tiene el control en el hombre, ¿sí? Él tiene todo poder sobre la vida del hombre. Él es el que decide. Él es el que dice, hasta aquí nomás. Dice, el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado sin sabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. El único que puede dar sentido a nuestra vida es Dios. Él es el Todopoderoso. Él controla la vida del hombre. Y por más que la ciencia médica pueda tratar de que un hombre infectado viva algún tiempo más sobre una cámara o en un montón de equipos, el que dice hasta aquí nomás llegaste es Dios. Dice ciertamente, si tú lo dejares, él perecerá. Y saben, a mí me sorprendió mucho, y cuento esta experiencia cada vez que he compartido este pasaje con unos hermanos, las dos personas infectadas en Rincón de los Sauces, las primeras personas infectadas, vieron que siempre fue cuidemos a nuestros abuelos, ¿sí? Que no los dejaran salir. Los abuelos después de mayoría de edad tenían que pedir permiso para salir a la calle, ¿no? Y bueno, aquí en Rincón, las dos personas primeras que fueron infectadas por el coronavirus fueron dos abuelas. Una tenía 71 años y la otra tenía 83 años. Y se asustaron todos y las abuelas están chochas y felices, ¿sí? Se sanaron. Ustedes preguntaban por ella y ellas atendían el teléfono, contentas, estamos bien, qué sé yo. Bueno, y eso demuestra que Dios es el que da la vida. Dios es el que dice sí, ¿no? Dios es, ¿sí? Y por más que nosotros nos preocupemos en afanar o cuidarnos, o obviamente no estoy hablando que no nos debemos de cuidar, pero no nos debe de sacar nuestra mirada de la patria celestial esta enfermedad que hay aquí. No debemos cambiar nuestras prioridades por lo que está aquí. Está bien, está la enfermedad, cuidémonos, pero no estemos pensando permanentemente que si me agarra a mí, no, porque Dios es el Dios que tiene el control de nuestras vidas, controla la vida del hombre. Es el Dios todopoderoso que tiene poder sobre la vida del hombre. Es el que dice, llegaste, y es el que dice, no, vos vas a seguir mucho más adelante. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche a tener presente la palabra, ¿sí? Dice que si el hombre, por más que intente hacer muchas cosas, si Dios lo abandona, dice, perecerá. Ahora, me lleva a pensar en el Salmo 139, versículo 16, dice, me vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego, sin faltarle una de ellas. Y yo pensaba, Dios tiene, queridos hermanos, cada una de nuestras vidas escrita en su libro. Y Dios tenía la vida de Jacob escrita en su libro, sin faltarle cada una de ellas. Por eso es que él le dijo, y no te dejaré,
ni te desampararé hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Dios sabía lo que iba a pasar a Jacob, pero también sabía cómo iba a ser su regreso. Ese es el Dios Todopoderoso. Ahora, Dios tiene el poder, el Todopoderoso tiene todo escrito sobre nuestras vidas en sus libros. Cuando nosotros miramos allí en el Salmo también 139, versículos 7, habla de la malla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Podemos ver que también es Dios, el Dios Todopoderoso. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y yo ponía aquí, Dios tiene todo poder en los cielos, lo hemos leído hoy. Dios tiene todo poder en los cielos. Allí en su trono, sentado y arriba de él, sobre él, ninguno. Dice, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y yo ponía, Dios tiene todo poder aún en la muerte. Si tomare las alas de las almas y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y yo ponía allí, Dios tiene el poder sobre toda la creación. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, y aún las tinieblas no me cubrirán de ti, y la noche resplandeceré como en el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios tiene todo poder donde nosotros, hermanos, no podemos mirar. Dice la palabra de Dios que allí en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las huestes de maldad. Y Dios allí tiene todo el poder. Y allí nos asiste Dios. Allí está ceñido para asistir cada una de nuestras vidas. Dios es poderoso, hermanos. Y en esta noche, que realmente podamos entender que al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que seguimos, al Dios que hemos depositado nuestra vida, que hemos depositado nuestra fe, es el Dios todopoderoso, aquel que puede cumplir cualquier cosa que nosotros pidamos, aquel que puede asistirnos en cualquier necesidad que nosotros estemos, aquel que tiene el poder sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. ¿Sí? Dios no se le escapa nada, nada se escapa de él, nada. Él tiene todas las cosas bajo su control. No pienses, en algún momento esto se escapó, no. Para la ciencia tal vez sí, para los hombres tal vez sí, pero para Dios no. Dios tiene todo bajo control. Él es el Elohim de nuestras vidas, el Dios todopoderoso. Así que en esta noche que el Señor realmente bendiga nuestras vidas una vez más con su palabra y que cada vez que enfrentemos un día, nuevo día, pensemos el que me cuida, el que me guía, es el Dios todopoderoso. Hermanos, su mano no se ha cortado, su poder es ilimitado como siempre. ¿Sí? Su poder no tiene límites, su poder es para grandes cosas y pequeñas cosas, siempre está a nuestro lado. Pero sobre todas las cosas, muchas veces, aquellas cosas más insignificantes que nosotros pensemos, Dios lo tiene todo bajo su control. Que el Señor les bendiga, hermanos, que realmente el Señor guíe nuestras vidas y que, bueno, ante esta situación que vive y vivimos mundialmente, no desviemos nuestra mirada de la patria celestial. No desviemos nuestra mirada de allí, de las cosas, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no de la tierra. ¿Sí? Si las miramos, si bajamos nuestra mirada aquí en la tierra, seguramente vamos a pensar como muchos de aquellos que no conocen al Señor están pensando. Pero si nosotros permanecemos y estamos confiando en las promesas de Dios, nuestra visión, nuestra mirada va a ser distinta. ¿Esto se complica? Y seguramente que sí. Pero gracias a Dios porque estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, y Él pronto nos vendrá a buscar. Que el Señor les bendiga y que el Señor realmente bendiga su palabra en esta noche.